Los dragones han sido desde tiempos muy remotos las bestias mitológicas por excelencia, descritos generalmente como enormes reptiles alados, en ocasiones dotados de inteligencia y capacidades muy particulares. Estas criaturas han estado presentes casi en la totalidad de las culturas alrededor de todo el mundo, muchas separadas temporal y geográficamente, y en algunos casos han llegado a formar parte esencial en la simbología y el folclore de diversas civilizaciones. Pero más allá de la conjetura meramente ficticia que hoy se les otorga, existen relatos históricos muy completos que al ser analizados resultan más que interesantes, puesto que han sido escritos con tal detalle que llegan incluso a hacernos pensar que estas míticas criaturas eran algo más que simples fantasías. Acompáñanos en este gran capítulo de Archivo Anómalo. Archivo Anómalo. Corría el año 256 a.C. Para aquel entonces, Cartago se enfrentaba a las huestes romanas en la llamada Primera Guerra Púnica. Tras un esfuerzo por poner fin a 8 años de hostilidades, Roma organizó la invasión del norte de África y puso a la cabeza de esta incursión al cónsul y comandante Marco Atilio Régulo, incursión que más tarde decantaría en la famosa batalla de Bágradas. Pero no es la contienda en sí lo que nos anima a ahondar en estos pasajes de la historia, sino más bien un suceso en particular, que tuvo lugar pocos días antes de ella. Cuando las tropas marchaban al sur de Cartago, enfrentándose al calor y la hostilidad del terreno, llegaron hasta las orillas del río Medjerja, el actual Túnez, donde tuvo lugar un extraño y catastrófico encuentro con un extraño ser, descrito posteriormente por Marcus Régulo como un gran dragón de 36 metros de largo, que surgió de entre los árboles, atacando y dando muerte ferozmente a numerosos soldados. Uno de los personajes que hicieron referencia más detallada de esta criatura fue el historiador romano Tito Livio, quien, en su obra del siglo II, Ab Urbe Condita, escribió lo siguiente: la bestia era de tal tamaño que impedía al ejército el acceso al río. En la batalla, devoró con sus fauces a muchos soldados y aplastó varios más con su cola giratoria. Las lanzas y proyectiles no podían penetrar su piel, y solo las balistas pudieron derrotarlo y darle muerte, arrojándole grandes piedras desde distintos ángulos. El hedor del cadáver era tal que los hombres tuvieron que trasladar el campamento lejos del cuerpo, que además emanaba una sustancia viscosa, aparentemente venenosa, por la cual se esperó un tiempo para poder desollarlo y enviar su piel directamente a Roma. En su obra Naturalis, el escritor y naturalista romano Plinio el Viejo hace referencia a un reptil de gran tamaño que solía cazar elefantes a los que se refería como dragones. Según Plinio, para capturar a estos mamíferos, el dragón se posa en lo más alto de un árbol y luego los embiste. El elefante, al percatarse del ataque, intenta golpear a la bestia para luego aplastarla, pero el dragón lo bloquea, envolviendo sus patas con su larga cola, y luego le da muerte asfixiándolo. En tanto, el profesor de retórica romano Claudio Aeliano escribió en su obra Natura Animalium del siglo II algunas intrigantes referencias sobre bestias que habitaban África Oriental. Etiopía es la tierra de los dragones más grandes que existen. Llegan a medir hasta 30 brazas, unos 54 metros, y no se les ha otorgado nombre de ningún tipo, pero se dice que pueden enfrentarse a la par con elefantes y llegan a vivir tanto como los animales más longevos. También hace referencia a la tierra de Frigia, actual Turquía. Aquí Aeliano habla sobre dragones que llegaban a medir 18 brazas, unos 32 metros, y que en la época estival emergían de sus cuevas para alimentarse y tomar el sol del mediodía, cuando no estaban cazando grandes mamíferos, atacando al ganado o a los pobladores. Estas criaturas reptiles se sumergían en el río Ríndaco, dejando a la vista solo sus enormes fauces, en las que, casi por arte de magia, cientos de aves ingresaban como hipnotizadas, para luego ser devoradas sin ninguna resistencia. Es necesario mencionar
que la palabra dragón proviene del latín draco, que a su vez proviene del griego dracón, término utilizado para referirse tanto al dragón como a la serpiente. Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que estos encuentros no hayan sido protagonizados por dragones propiamente tal, sino por algún tipo de serpiente de gran tamaño. Esto no resta en lo absoluto el misterio que envuelve estas historias, puesto que un reptil capaz de enfrentarse a hombres armados e incluso cazar elefantes, nos revela que en el pasado la humanidad pudo ser testigo de una fauna tan increíble como aterradora. Otros relatos provenientes del viejo continente se remontan a unos cuantos siglos después de Cristo y se ubican entre la Edad Media y el Renacimiento. España, por ejemplo, alberga muchas leyendas sobre monstruos alados que solían aterrorizar pueblos enteros y devorar el ganado. Una de las más icónicas corresponde a la del cuélebre asturiano, una gigantesca serpiente alada que habitaba en lo más profundo de los bosques. Su cuerpo estaba cubierto de duras e impenetrables escamas, y solo la parte inferior de su cuerpo se hallaba un tanto desprotegida. Su aliento era sinónimo de muerte, ya sea por las llamas o por los gases venenosos que exhalaba. Se dice que su hambre era tan voraz que para evitar que atacara la aldea, los habitantes le ofrecían a diario una cabeza de ganado, pero el caos llegó cuando inevitablemente no hubo más animales que ofrecer. Mientras el dragón devoraba sin piedad a hombres y mujeres, San Lorenzo, un valiente cazador de dragones, llegó al pueblo y cabalgando en su caballo, arrojó una lanza encendida justo en el cuello del cuélebre, que malherido escapó hacia su guarida para nunca más ser visto. Epopeyas como estas se repiten en todo el mundo guardando gran similitud entre unas y otras. En este canal ya hicimos referencia más detallada al relato de San Jorge y el dragón, que puedes ver en la etiqueta de la esquina superior derecha. No obstante, y tal como lo mencionamos al inicio de este video, las historias de dragones van mucho más allá de simples relatos fantasiosos, y se podría decir que algunos llegan a ser inquietantes. Tal es el caso del dragón de Calzadilla, un entonces pequeño municipio de España. En este lugar se cuenta una leyenda que se remonta al siglo XVIII, sobre un gigantesco reptil que sembró el pánico en sus habitantes. Según se dice, la horrible bestia arremetía durante la madrugada, matando a cuanto animal encontrara a su paso, dejando tras de sí un sembradío de cadáveres a medio devorar. Pero un día, un pastor llamado Colás tuvo un encuentro frente a frente con la colosal criatura, que sin dudarlo atacó al perro que le acompañaba. El hombre, sin dar crédito a lo que veía, tomó entre sus manos un cayado y se encomendó a Dios, el que presuntamente convertiría su vara en una escopeta, con la que inmediatamente dio muerte al dragón. Aquí se observa claramente una influencia cristiana, predominante en aquel entonces. Sin embargo, existe un relato más certero de aquellos años, que indicaría que tras los ataques, los habitantes del pueblo comenzaron a preocuparse y empezaron a organizar patrullas nocturnas de escopeteros para dar caza a tan terrible animal. Cierta noche consiguieron dar con él. El gigantesco lagarto se abalanzó sobre los hombres armados, pero los primeros disparos fueron repelidos por las gruesas escamas óseas del animal, hasta que un certero disparo dio en su boca, matándolo instantáneamente. Los vecinos decidieron llevar el cadáver del animal hasta el pueblo y exponerlo como trofeo. Posteriormente se decidió curtir su piel y ofrecerle en agradecimiento al Cristo de la Agonía. En la iglesia de la Ermita, en España, aún se conserva un pedazo de piel de este gigantesco reptil. Podría decirse que estas historias responden más a las típicas exageraciones religiosas de aquel entonces, pero los encuentros con reptiles de grandes proporciones hasta nuestros días siguen siendo materia de discusión en el campo de la zoología, por consiguiente en el campo de la criptozoología. Sobre esto podemos nombrar, por ejemplo, las investigaciones del respetado bioquímico de la Universidad de Chicago, Roy P. McCall, quien en 1988 realizó una expedición a Namibia para intentar dar con una criatura que los nativos que la avistaron describieron como una enorme serpiente alada que se ocultaba en los densos bosques. Los autóctonos dijeron también que la bestia emanaba un gas nocivo de sus fauces, cuyo olor era similar al del latón quemado.
pero indagar más en este caso es restar importancia a otros sucesos igualmente intrigantes. Para esto debemos hacer hincapié en un artículo publicado el 26 de abril de 1890 en el periódico El Epitafio de Tombstone. Según se escribió, el domingo 20 de abril, dos ganaderos regresaban de un viaje a las montañas de Huachuca, a unas 38 millas al suroeste de Tombstone. Fue en este lugar donde descubrieron un enorme monstruo alado descansando en el desierto. La bestia, descrita como parecida a un caimán con una cola extremadamente larga y alas gigantes, se elevó por el aire para escapar, pero aparentemente estaba agotada cuando la encontraron y solo era capaz de realizar vuelos cortos. Se dispuso a atacar, pero debido a su estado de agotamiento fue fácilmente esquivado por los hombres, que siguieron disparando contra el animal, que pronto rodó parcialmente y quedó inmóvil. Los rancheros se tomaron el tiempo necesario para examinarlo y medirlo. Desde la cabeza hasta la punta de la cola medía 28 metros, con un diámetro mayor de aproximadamente 130 centímetros. El animal solo tenía 2 patas, a poca distancia de donde se unían las alas al cuerpo. Solo la cabeza medía 2 metros y medio, con mandíbulas densamente provistas de dientes rectos y afilados, y ojos del tamaño de un plato que sobresalían de la cabeza. La envergadura de sus alas membranosas era de unos increíbles 48 metros. No tenía pelo ni plumas, solo una piel suave que era fácilmente penetrada por una bala. Según el artículo, uno de los ganaderos llegó hasta el pueblo en busca de suministros el viernes 25 de abril, momento en que se dio a conocer su historia, aprovechando de informar que intentarían desollar al monstruo para conservar su piel y el resto enviarlo a ser examinado. Una de las peculiaridades más notables en los dragones, al menos tal y como son descritos en el folclore occidental, es su capacidad de escupir fuego. En un artículo de la famosa revista Muy Interesante, un grupo de investigadores postuló que esta cualidad no es del todo descabellada si se dan ciertas características físicas y anatómicas en un animal. En este caso, un dragón debería generar en su sistema digestivo una serie de enzimas altamente reactivas a los jugos gástricos, creando una sustancia líquida, volátil e inflamable. Esta, al ser almacenada en alguna glándula, podría ser expulsada como un aerosol e incendiarse al contacto con el oxígeno exterior, sin necesidad de dañar al animal. Es probable entonces que en tiempos pasados los humanos hayan convivido efectivamente con este tipo de criaturas y que, dada la agresividad con la que se les describía, su incesante cacería los haya llevado a la inevitable extinción. Muchos postulan que los dragones son en sí el resultado de exageraciones y metáforas de simbolismos netamente fantasiosos que buscaban contar una historia. A lo más, se ha llegado a aceptar que el descubrimiento de fósiles de dinosaurios pudieron azuzar más aún estas leyendas. Pero, ¿acaso no son más que intrigantes las coincidencias que existen en todo el mundo? Y si no fueron dragones, ¿qué animales fueron los que protagonizaron tan increíbles eventos en los siglos pasados? Agradecería enormemente que tuvieras la bondad de dejar tu like y comentar qué es lo que piensas al respecto. ¿Son estos dragones el fruto de la literatura y la fantasía, o existía algo más sobre lo que se creyó necesario escribir e ilustrar? Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en otro. Archivo Anómalo.